Quien les habla, el pastor Daniel Belón, en este tercer programa que Dios nos permite estar en este medio, tanto en YouTube como en Facebook de Guerreros Cristianos, para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. En este día queremos hacer hincapié en una cita bíblica del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículos 12 y 13, hace mención acerca de la palabra de Dios. Tanto en el programa número 1 y el 2 de esta serie de la palabra de Dios que venimos tratando, hacemos mención acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de su estructura, de los dos testamentos, hemos hablado de la inspiración bíblica, hemos hablado de los santos hombres de Dios, y en esta oportunidad que vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, dice, y quedó escrito así como dije en esta referencia bíblica de Hebreos 4, 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esta palabra que queda registrada, debemos entender que la palabra queda registrada no simplemente para que uno tenga la idea de una información, sino que son verdades espirituales. Y estas verdades espirituales vienen de un Dios que es vivo, un Dios eterno, un Dios que, como hicimos mención en programas anteriores, fue el que creó todas las cosas. El que hemos hecho mención en Hebreos 11:3, donde habla que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es viva, tiene vida, tiene poder, y que ha creado los cielos, la tierra, y que ha creado las cosas que nosotros observamos. En este verso dice, en este versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y usa una figura de una espada de dos filos, y nos habla que penetra lo que es nuestro ser interior, nuestra alma y espíritu, y va abriendo las coyunturas y los tuétanos, y nos habla de los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, en otras palabras, la verdad bíblica que hay, que esta palabra discierne lo que pensamos, con qué intenciones pensamos. Lo que lleva es que Dios nos conoce. Dios conoce quiénes somos, no como el hombre o la mujer nos puede conocer por lo que nosotros hacemos en público o lo que nosotros podemos decir que somos. La verdad bíblica nos enseña que nosotros no somos simplemente lo que nosotros decimos ser, sino nosotros somos lo que hacemos en realidad, lo que pensamos, las intenciones que tenemos con esos pensamientos y lo que terminamos efectuando en relación a lo que pensamos. La palabra de Dios dice que esta palabra, que es viva y es eficaz, va a discernirnos, va a mostrarnos quiénes somos. Y en el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, lo que yo pienso, mis intenciones, y también lo que yo hago, las obras, dice la Biblia, es el término de obra para hablar de lo que uno ejecuta, lo que uno termina haciendo. Dios lo ve, Dios lo contempla.
Pero en relación a su palabra, dice que la palabra, cuando nosotros vemos, leemos la palabra, o cuando escuchamos un mensaje de un hombre o de una mujer de Dios o de un joven de Dios que transmite un mensaje basado en la palabra, en las escrituras, hace que el hombre y la mujer quede ante una situación descubierto de cuáles son sus pensamientos, de cuáles son sus intenciones. Por eso la palabra no solo tiene ese poder de ver eso en nosotros, sino que quiere cambiar nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios, cuando deja en su palabra, la escritura, es para confrontarnos a nosotros de quiénes somos nosotros, cómo estamos delante de Dios, cómo nosotros tratamos en nuestra familia, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. Nos confronta quiénes somos. Ahora, no solo eso, sino que revela, como dije, lo que somos y lo que no somos. Ahora, no solo debemos leer o escuchar su palabra. No es simplemente, yo quiero que usted entienda, para que usted no caiga a ser un simple religioso, una persona que tiene la Biblia como un libro más y hace una lectura todos los días, lee y no practica ello, o no permite que la palabra produzca en usted un cambio. Si usted lee la Biblia, escucha mensajes, ve predicaciones por internet o asiste a una congregación, pero no permite que la palabra de Dios empiece a moldear su vida, a transformar su vida, a convertirlo de su mal camino, no va a adelantar. Usted se va a engañar a sí mismo, usted va a estar viviendo una vida de apariencia y lamentablemente, tarde o temprano, lo que hace de mal delante de los ojos de Dios, que es llamado pecado, lo va a alcanzar y va a tener consecuencias para su vida y para el entorno. Y cuando nosotros hablamos de ello, parece que a veces las personas que no conocen la palabra ni a Dios dicen, pero Dios es amor. Claro, Dios es amor. Quedó registrado en su palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también hace mención que la gente rechaza la luz porque sus obras no son buenas. Entonces aman más las tinieblas, y la Biblia, cuando habla de tinieblas o registra esto en la Escritura, está hablando del mundo de maldad, del reino de maldad. Está hablando de las prácticas que son vergonzosas y que a Dios no le agrada y que al hombre no le conviene, porque no solo tiene consecuencias en esta vida, sino en la eternidad. Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, confronta, nos hace ver nuestra condición, pero nos habla a nuestra conciencia para que nosotros dejemos que esta palabra moldee nuestra vida. Ahora, quizás alguien puede preguntar, ¿qué es aquello o qué práctica no le agradan a Dios? Nosotros, como dijimos, tenemos que hacer mención a lo que quedó escrito en la palabra de Dios. Nos muestra, quiero mostrarles por lo menos en 2 lugares de la Biblia para que usted tenga este conocimiento. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, al capítulo 5, versículos 19 al 21, nos habla de una lista de cosas que a Dios no le agradan. Estoy diciendo no le agradan, estoy hablando en presente, porque esto no deja de ser. Esto quedó registrado, sigue y va a seguir siendo de esta manera, por más que la Biblia puede estar en otra cultura, puede llegar, o el hombre quiera modificar a esta situación. El hombre no puede correr lo que Dios estableció, lo que Dios llama pecado, lo que Dios llama obra de la carne, haciendo mención
a una naturaleza caída, a un pecado que viene en nuestras vidas de que nacemos y lo practicamos después, cuando tenemos la edad para hacer esas cosas malas, lamentablemente. La Biblia quedó registrado así, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros podemos ver en estos versículos que hemos leído, 19, 20 y 21 del capítulo 5 de Gálatas, esta mención donde nosotros podemos encontrar, ¿sí?, desviaciones del propósito eterno de Dios, como ser en la sexualidad, como ser en el carácter, como ser en buscar a Dios en prácticas de paganismo, idolatría, hechicería. Ahí, esta lista está. Y Dios no aprueba. Si entonces, una de las cosas que nosotros vemos, ¿qué es lo que a Dios no le agrada? Aquí tenemos una lista. Aquí tenemos lo que... Y cuando nosotros venimos para que esa palabra viva, eficaz, nos empieza a discernir quiénes somos, cuál es nuestra condición, y si queremos ser moldeados con Dios, vamos a mirar esta lista y vamos a encontrarnos en cuál de ellas yo puedo llegar a estar practicando. Y Dios nos habla a nuestra conciencia, nos confronta para que dejemos esa práctica, porque esa práctica puede tener consecuencias en esta vida ya actualmente, pero sobre todas las cosas en una eternidad. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando que después de dejar esta vida, después que la muerte física nos toque, la etapa de la muerte física nos toque, nosotros no dejamos de ser existentes, sino que nuestro ser interior, que está formado por el espíritu y el alma, ¿sí?, van a pasar a otro plano espiritual, pero seguirán existiendo con sus sentidos. Entonces nosotros debemos saber que esto a Dios no le agrada. Pero no solo eso, tenemos también una lista más que nos habla. Permítame que busquemos en Romanos capítulo 1, versículo 28. Está hablando en adelante del versículo 1, 28. Es impresionante cómo hace mención aquí este versículo. Cuando empieza el versículo dice, y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiero detenerme un poquito aquí. Las personas que no reconocen a Dios y no reconocen su palabra, no son aprobados por Dios, no tienen la aprobación de Dios, ni su práctica. Aquí la Biblia dice que como ellos no lo tuvieron en cuenta Dios, Dios los deja. Cuando Dios los deja, su mente, sus pensamientos, en otras palabras, los lleva a hacer cosas que no convienen. Versículo 29 dice, estando atestado de toda injusticia, y empieza a hablar de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es otra lista que nos presenta la palabra de Dios para que nosotros podamos observar y ver que estas cosas no nos convienen. Son prácticas que van en contra de Dios, que van en contra de su palabra. Uno de los atributos de Dios es que Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Y nosotros, lamentablemente, por causa del pecado, de una naturaleza pecaminosa, estamos sucios delante de Dios. Y la única forma de ser limpiado, ser lavado,
es por la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario, ese sacrificio perfecto hecho una sola vez para siempre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos limpia y en el sentido espiritual nos da vestiduras blancas, nos da ropas limpias para que nosotros que las cuidemos. ¿Cómo la vamos a cuidar? En nuestra conducta. Pero ¿cómo yo voy a tener una conducta apropiada de lo que a Dios le agrada? Yo debo conocer la palabra. Si yo no conozco la palabra o ignoro la palabra, yo puede ser que cometa cosas que no le agrade a Dios por ignorancia. Ahora, cuando yo empiezo a conocer la palabra, cuando me instruyen en la palabra de Dios, yo soy conocedor y tengo la responsabilidad de obrar en consecuencia a lo que escucho en la palabra de Dios. Ahora tengo una buena noticia que darles a los que están escuchando este programa. Quiero dar una buena noticia. Si usted está en una de esas prácticas, lejos de Dios, porque quizás usted dice, Pastor Daniel, entonces no tengo oportunidad, estoy tan lejos de Dios practicando esto. Quiero decirte, para eso vino Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo. La Biblia es clara en eso. Permítame que voy a buscar un versículo de la palabra de Dios. La primera epístola de Juan nos dice, quedó registrado en el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros hacemos esa práctica que nombramos las dos listas, estamos rompiendo lo establecido por Dios, lo que Dios dejó en su palabra, en esta Biblia. Ahora, Jesús viene, Él santo, sin pecado, para deshacer las obras de maldad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, como dije en los programas anteriores, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros empezamos a escribir nuestra historia en páginas nuevas. Y es eso lo que nosotros queremos animarte a que entiendas y que te animes, que salga de esa práctica del pecado. Esa práctica del pecado no solo te trae tristeza, culpa, no puedes vivir una vida abundante, feliz. Sin embargo, para eso vino Jesús, para cortar con eso, para darte vida en abundancia. Y Él hasta el día de hoy está con los brazos abiertos para recibir a todos, no importa la cantidad de pecado. Quizás usted diga, yo cometo adulterio, quizás soy hechicero, quizás ando en curanderismo, soy agresivo, puede tener una lista amplia. La Biblia es clara, dice que debemos acercarnos a Él. Él es amplio en perdonar, Él nos ama, Él no tiene problema para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Y con nuestros hermanos, en este caso con el hermano Álvaro, el hermano Mario, que hacemos este programa de enseñanza de la palabra de Dios, que usted lo está viendo, queremos darte esa bendición. Acércate a Jesucristo, tus pecados van a ser perdonados, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida y la bendición de Dios va a estar sobre tu vida. Dios te bendiga. Pastor Daniel Belón, quien te habla.